Buen día para todos, muchas gracias por acompañarnos, en especial en un lunes temprano y lluvioso, pero creo que el tema y los expositores valen el esfuerzo. Este es el tercer año consecutivo que el Centro de Estudios para el Desarrollo está organizando una charla de análisis económico en la Expo Prado. En este momento, en una coyuntura particular que seguramente despierta el interés de ustedes y de todos quienes seguimos estos temas. Así que quiero agradecer especialmente a la Asociación Rural, a la Expo Prado y a la Fundación Konrad Adenauer que nos acompañan para poder hacer posible este evento. Y también hoy especialmente a Nicolás Lucich, que va a moderar el evento, a María Dolores Benavente, Ignacio Muncho y Pablo Rosselli, tres destacados colegas que nos van a dar su visión sobre el tema que nos convoca, que no casualmente es crecimiento, inversión y empleo. Tres temas claves para analizar qué va a pasar, qué puede pasar con nuestra economía en el futuro inmediato. Así que sin más preámbulos los dejo con Nicolás. Muchas gracias, Hernán, y sí, un gusto para mí estar moderando aquí, compartiendo con prestigiosos profesionales y con ustedes aquí en la mañana, profesionales economistas, profesión que no nos causa ningún problema con el lenguaje inclusivo, porque decimos economistas y ya incluimos a todos con una sola palabra, eso es buenísimo. Y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo para hablar de crecimiento, inversión y empleo, ni más ni menos. Esto hay una preocupación muy lógica a nivel de la sociedad, de las empresas, de los trabajadores, en el campo y también en otros sectores, cómo va marchando la economía uruguaya, y también la necesidad de una mirada de mediano y largo plazo. Estamos con, a mi derecha, María Dolores Benavente, la presidenta de la Academia Nacional de Economía, gerente general de Unión Capital AFAP. María, bienvenida. Pablo Rosselli, consultor, economista, socio de Deloitte, e Ignacio Mullo, director del Centro de Economía, Empresa y Sociedad del IEM, el Centro de Estudios de Economía de la Universidad de Montevideo. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno de los economistas y luego hacer un intercambio de manera de poder contrastar opiniones y abundar en los principales conceptos. Te doy la palabra para ti primero, María Dolores, adelante. Muchas gracias, gracias a todos. A los organizadores, al CED, a Hernán Bonilla, uno de los jóvenes premios a la Academia Nacional de Economía, hace muchos años, Ignacio también. Así que para mí es un gusto estar acá y viendo tantas caras amigas. Cuando Hernán nos planteó el tema crecimiento, inversión y empleo, pensé que capaz que estaba bueno dar una mirada un poquito más atrás, no tanto en esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo ahora con estos vecinos un poquito inestables, un poquito bastante inestables, sino ver un poco los determinantes del desarrollo económico de Uruguay y entendiendo que crecimiento, inversión y empleo son un buen proxy de desarrollo, faltaría distribución del ingreso, algún indicador social, pero realmente que si hay crecimiento, si hay inversión, si hay empleo, no sé como Kuznets, pero casi que podemos decir que hay desarrollo. Entonces, lo que quería hablar un poquito es sobre la necesidad de lograr algunos consensos clave para ese desarrollo económico, en el entendido de que ese desarrollo engloba crecimiento, inversión y empleo. Y bueno, mi exposición va a ser muy breve, ver un poco por qué son importantes los consensos, ver algunos numeritos y algunas perspectivas. En primer lugar, ¿por qué son importantes los consensos? Bueno, los consensos lo que tienen, no sé dónde está proyectando, allá está. No, me olvidé de acá. Son importantes porque refuerzan la participación, la democracia, hacen sentir a todo el mundo que es partícipe o que está involucrado en la solución de algunos temas, permiten políticas de Estado trascendiendo los periodos de gobierno. Y bueno, de alguna manera lo que permiten también es que los países
puedan mirar con una mirada de más largo plazo, más allá de las coyunturas en las que estén viviendo. Instrumentos hay muchos, hay diálogos, hay acuerdos, todos nos vienen a la cabeza experiencias internacionales, experiencias más cercanas como la chilena y experiencias locales que han tenido suerte diversa. ¿Y en qué circunstancias se dan estos acuerdos? Bueno, se dan en general cuando hay un gran problema, cuando hay una crisis muy importante, una crisis política, una crisis económica, cuando se sale de un periodo de una dictadura, o cuando hay algo que hace que la sociedad tenga que unirse en pos de un objetivo común. Bueno, pasado y presente. A mí me parece que es importante ver que estos consensos, un día Agustín decía en el lanzamiento del Premio Academia de Economía, Agustín decía, no pensemos en consensos románticos, todos agarrados de la mano y cantando juntos. No se trata de eso, se trata de tener nuestras diferencias, mantenerlas, pero acordar en ciertas cosas mínimas en que nos tenemos que poner de acuerdo para salir adelante. Y eso se puede dar por una cuestión, un acuerdo explícito o por un acuerdo tácito. En el siglo XIX había liberalismo económico y no era que nadie se estuviera cuestionando de llegar a ese acuerdo de que tenía que haber un modelo liberal, sino que era lo que estaba en el mundo, y prácticamente hasta 1870 en el mundo sin ninguna voz discordante. Después empezaron a alzarse voces discordantes, pero más o menos durante el siglo XIX el liberalismo anduvo. En el siglo XX, ya en nuestro país, encontramos las medidas de Valle y Ordóñez, que si bien no tuvieron consenso porque eran medidas mucho más hacia la ciudad, mucho más urbanas, con el campo enfrentado a ellas, de cualquier manera lograron un amplio consenso básicamente a lo largo del tiempo, en el sentido de que vallismo y la palabra vallismo se extendió bastante como símbolo de bienestar. Después vino un periodo de intervencionismo económico, casi sin fisuras, en materia de que todo el mundo estaba de acuerdo. Si ustedes ven la reunión que se dio en el Banco de la República con don Octavio Morató y una mesa de notables para decidir qué hacía el Uruguay con la crisis del 30, fue casi unánime, que todo el mundo decía que había que cerrar la economía, que había que ir a control de cambios. La única voz discordante fue la de Emilio Frugoni, que decía no, hay que dejar flotar el dólar, no hay que cerrar la economía. Pero salvo eso, había un gran consenso en que el intervencionismo era lo que había que hacer. Después vinieron los diagnósticos de la CIDE, dirigida por el contador Enrique Iglesias, donde decían, bueno, este modelo de sustitución de importaciones ya está agotado, hay que cambiarlo. Y si bien había un consenso en que había que cambiarlo, prácticamente un consenso total, nadie se animaba a ponerle cascabel al gato, ¿no? Hasta que vienen las medidas del ingeniero Pepilleras. Septiembre del 74, ahí no sabemos si había consenso o no, porque había dictadura, o sea, fueron medidas que se dieron, y lo cierto es que Uruguay, a contrapelo del mundo, empezó a crecer. En un momento en que estaba la crisis del petróleo y todo eso, Uruguay demostró que estaba produciendo abajo de su frontera de posibilidades y que ganó y empezó a crecer. Y luego ya en nuestra época post-dictadura encontramos la CONAPRO, que acá tenemos algún representante que fue recientemente homenajeado por la Academia de Economía, y la CONAPRO fue un intento de concertación nacional programática de buscar a la salida de la dictadura algunos consensos mínimos que nos pudieran salir adelante bajo la consigna no más dictadura, nunca más dictadura. Ya ahora en el siglo XXI tenemos algunos intentos que hizo el presidente Tabaré Vázquez, tanto en su primer mandato como en el segundo, algunos acuerdos interpartidarios en materia de energía, en materia de educación. En energía anduvieron bien, en educación no, hubo algunos en seguridad. Y después tenemos, ahí está, algunos intentos que se dan ahora en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Uruguay 2050, con resultados que se van a divulgar en 2019-2020, pero es un proceso que no es tan público, tan explícito, y bueno, no sé qué resultado tendrá. Eso es un poco la historia de nuestra búsqueda de consensos. Y ahora un poquito de números, ¿no? Uruguay en 1870, PBI per cápita, Estados Unidos sexto en el mundo, Uruguay séptimo en el mundo.
a Bélgica Quito. O sea que Uruguay era potencia mundial. Para que tengan ustedes idea de lo que era en ese momento, en 1840 se decidió que Montevideo tenía que tener un teatro. Después vino la Guerra Grande y eso quedó en suspenso, termina la Guerra Grande en 1851 y deciden una colecta, porque no había bancos, una colecta de un grupo de vecinos de Montevideo. Montevideo tenía 40.000 habitantes. Hacer un teatro. 1852 deciden hacer el teatro. ¿Saben cuánto tiempo demoró el teatro en estar funcionando y trayendo artistas de primer nivel? 4 años. Con la tecnología de construcción de esa época. Imagínense ahora, bueno, lo que estuvo en la de la Reta, digo, lo que demoran en arreglar un tramito de calle. Bueno, o sea, ese Uruguay que se llevaba el mundo por delante, que era séptimo en PBI per cápita en el mundo, que tenía un lote de hacedores como Piria, como Maguá, como Reus, que les iba bien y que les iba mal, y un lote de pensadores, porque todos conocemos, bueno, los hermanos Bustamante, La Bandeira, Carlos María Ramírez, Villalba, don Tomás Villalba, José Pedro Varela, que lo conocemos por la parte de educación, pero que en el libro del estado actual del Uruguay y sus causas, algo así se llama, que tuve el privilegio de que me lo diera un bisnieto de él, don Jacobo Varela. Ese libro ya Varela habla de economía y habla con los fundamentos de un economista de primer nivel. Ese era el Uruguay, no solo en PBI per cápita, que puede ser una buena aproximación de desarrollo, sino en mentalidad, en hacedores, en pensadores, un país abierto al mundo. Esa era nuestra realidad y no quiere, está tan mal que no quiere mostrar. Ahí, esa es nuestra realidad de hoy. Hoy tenemos un país que está de mitad de la tabla para abajo, hemos perdido nivel de bienestar y bueno, nos tenemos que preguntar, no solo compararnos contra otros países, compararnos contra nosotros mismos cuando lo hicimos y lo hicimos bien. Una medida de eso también es la competitividad. Este es un indicador que lleva al Foro Económico Mundial y que nos dice como un boletín de calificaciones en qué cosas estamos mal y dónde tenemos que profundizar. Y ya sabemos que estamos mal en el mercado de trabajo, en aspectos macroeconómicos porque tenemos inflación, en tamaño de mercado, no porque tengamos que invadir Argentina y Brasil, sino porque tenemos que insertarnos en el mundo con un comercio exterior. Hoy tenemos una apertura comercial medida por exportaciones e importaciones similar a la de los años 2000. O sea, ha caído nuestra inserción en el mundo. ¿Por qué? Y porque esta no es una carrera que se juega solamente. A Uruguay se toma un año para deliberar si hacemos o no hacemos un acuerdo con Chile. Resulta que el mundo sigue avanzando y sigue haciendo acuerdos y sigue comerciando. Y después una cosa importante, no solo es hacer los acuerdos, es también sacarles el mayor provecho. Bueno, acá comparando, no importa, con Bélgica o con Costa Rica, porque tampoco ya no nos comparamos con países del primer mundo como nos comparábamos en el siglo XIX, pero aún comparándonos con países latinoamericanos estamos peor y nos damos cuenta en dónde tenemos que hacer los deberes. Y cuando se le pregunta a los empresarios los factores más problemáticos para hacer negocio, yo creo que si hacemos una encuesta acá, van a salir estos mismos. Peso del Estado, burocracia, relaciones laborales, infraestructura, educación, son los temas que van a salir, inserción internacional. Bueno, y ahora un poquito más acá, en esta coyuntura que estamos viviendo con Argentina, con una gran inestabilidad que nos pega un susto hoy y otro susto mañana, que de repente tiene una calma que no sabemos cuánto va a durar. Uruguay, ¿será la Suiza de América? Y acá tenemos lo que le pasó a Suiza en las 2 guerras mundiales. Ahí lo estamos comparando con Alemania, con Francia y con Italia. Realmente Suiza, país chico, entre países muy inestables, producto de la guerra. Países que llegaron a tener una hiperinflación tan impresionante que en Alemania los obreros cobraban el sueldo y se iban corriendo al alambrado de la fábrica para tirarle el fajo de billetes a las esposas para que salieran corriendo a comprar la mercadería antes que los precios subieran. O sea, esa era la hiperinflación alemana, donde los niños jugaban en la calle con fajos de billetes que ya no tenían valor.
Y sin embargo Suiza, pese a que ustedes ven, Suiza ahí es el violeta, no sé cómo se ve de los colores, bueno, no voy a poder señalar, pero Suiza es el de arriba. Entonces ustedes ven que si bien hace unas pancitas en las 2 guerras mundiales, ni comparación con Alemania, que es el rojo, miren la caída que tuvo, Italia también y Francia también. O sea que de alguna manera Suiza se mantuvo a salvo de los vaivenes tan fuertes que tenían esos vecinos tan inestables que le tocó. Y Uruguay no ha podido desacoplarse. La historia nuestra, lamentablemente, en el siglo XIX también, no encontré series de anteriores a 1900 para Argentina. Para Uruguay encontré desde 1870, pero Madison para Argentina no las encontré, capaz que hay en otro lado. Pero lo cierto es que si uno analiza el libro de Enrique Arocena, que hace un paralelismo entre las crisis del siglo XIX de Argentina y Uruguay, son así, son como en esta gráfica. El único momento que Argentina se despega, que Argentina es el celeste clarito, es en la década del 60, cuando Uruguay todavía seguía con una economía cerrada, hasta que Uruguay presenta esa pancita que son las medidas de Beck-Villegas. Pero vieron después la caída de la tablita del 82, 81 en Argentina, 99 Brasil devalúa, 80-81 Argentina con problemas, Uruguay en el 82, y luego la crisis del 2001 Argentina, 2002 Uruguay. O sea que más o menos hemos vivido los vaivenes de las economías regionales sin podernos desacoplar. Volviendo entonces un poco, saliendo de esta coyuntura que parece determinística, ¿qué tiene que hacer un país para poder desacoplarse? Y bueno, tiene que hacer esos deberes que veíamos en materia de competitividad. Tiene que estar fuerte como para poder sobrevivir sin mayores problemas a vecinos tan inestables. Tiene que tener una macroeconomía ordenada, tiene que estar abierto al mundo para no ser tan dependiente, tiene que tener las cuentas públicas con superávit, tiene que tener un gasto público que no asfixie la actividad privada, tiene que tener relaciones laborales funcionales al modelo económico y no un palo en la rueda, y tiene que tener seguridad. Tiene que tener seguridad para poder producir, para que la gente se dedique a lo que se tiene que dedicar. Perspectivas. En la Academia de Economía el ciclo de este año es sobre la búsqueda de consenso. Y este ciclo lo inauguramos con el lanzamiento del premio para jóvenes estudiantes, que va a ser se reciben trabajos hasta fin de este mes, con un acto que hizo el presidente de la República y con un homenaje a la CONAPRO, en la persona de Baraybar, Fernández Feingold, Ituño y el escribano Pérez del Castillo. Y los comentaristas eran Nelson Fernández y Richard Reed. Y ahí lo que se vio es que era necesario que Uruguay se pusiera alguna meta de consensos, algún paradigma detrás del cual alinear a la sociedad. Y eso puede ser la competitividad, como vimos, la inserción internacional, la reducción del peso del Estado, las relaciones laborales, la educación, la formación, la seguridad ciudadana, la infancia, la inserción internacional, ya lo dije, la infraestructura. O sea que tenemos muchos temas en los cuales ponernos de acuerdo. Pero hay una cosa que trasciende a todos estos temas, y es la confianza y el liderazgo. Hace poco el contador Enrique Iglesias daba una charla en el Instituto de Estudios Cívicos, y él decía que así como hubo una Pax Romana, una Pax Británica, hubo también una Pax Americana liderada por Estados Unidos, que todo indica que está o bien llegando a su fin o bien tambaleando, y sería sustituida por una Pax Asiática. Y esa transición entre una y otra genera monstruos, decía Enrique Iglesias, como populismos, nacionalismos, intervencionismos, en fin, proteccionismos. Y la conclusión que llegaba era que era necesario lograr acuerdos de mínima, le llamaba él, en aspectos macroeconómicos, en aspectos de inserción internacional, en aspectos de educación y formación. Y realmente que son esos, no son tantos temas, son más bien grandes temas. Fernández Feingold en esa reunión de la CONAPRO decía, ¿qué nos unió en la CONAPRO? Nos unió decir nunca más dictadura.
Nos tiene que unir un enemigo común, o en forma más positiva, nos tiene que unir un nuevo paradigma, algo que nos ilusione y nos haga ir detrás de eso. Para eso se necesita un liderazgo. Y para eso se necesita una cosa que señalaba Richard Reed, confianza entre las partes. Y Baraybar, que está aquí presente, sobre el final de ese evento dijo, como en el gobierno que viene, casi seguro que nadie va a tener mayorías parlamentarias, si será necesario lograr esos acuerdos y esos consensos en aspectos clave de la economía y la sociedad, porque después de todo el mundo sigue avanzando y si Uruguay sigue mirándose el ombligo y sigue pensando que puede hacerlo a la uruguaya, resulta que no hay un modelo a la uruguaya, que el modelo está en salir todos juntos detrás de un paradigma común, si no vamos a estar siempre a merced de lo que le pase a nuestros inestables vecinos. Muchas gracias. Adelante, Ignacio Mullo, director del Centro de Economía, Empresa y Sociedad del IEM. ¿Está pronto por allí? Adelante. Creo que prefiero decirlo parado, si voy mirando los costados. Primero que nada, agradecer a Hernán y al CED por la invitación. Es un gran gusto acompañarlos aquí en el Prado en esta mañana de lunes lluviosa y fría, pero bueno. La idea de esta presentación es de coyuntura pura y dura. O sea, voy a presentar los números que nosotros procesamos en el Centro de Economía, Sociedad y Empresa. Va a ser bien complementaria de la de María Dolores. Compartimos plenamente lo de la presentación previa y nosotros ahora lo que vamos a hacer es poner números del día a día de lo que estamos viviendo en estos meses, en estos días puntuales. Para empezar, esta es la imagen hasta fines del año pasado, de la economía que había crecido 2,7%. O sea, ante estas situaciones que separaba el comienzo de este año bisagra en dos aspectos fundamentales: la mayor negociación salarial de la historia del país, mayor número de rondas de consejo de salarios y la última rendición de cuentas previo a la elección, con la última posibilidad de un aumento de gastos. Creciendo un 2,7% de la economía, con un discurso asociado a ese crecimiento, implicaba pararse en una situación puntual y concreta. La realidad es que este número, primero que hay que analizarlo muy bien, segundo que hay que actualizarlo muy bien, porque no solo ha cambiado radicalmente el panorama internacional, sino ya que ese número, a la hora de tomar decisiones, a nuestro entender, debe ser mirado con lupa. O sea, hay que entender qué hay detrás de este crecimiento que estaba observándose en la economía uruguaya en los últimos años. Porque no es cuestión de poner bajo cuestión la legitimidad de las cuentas que se presentan por el gobierno, porque de ninguna manera es eso. Acá en Uruguay, afortunadamente, ni en los peores momentos se tocaron las cifras públicas ni se van a tocar, sino que lo que hay que es analizarlas y mirarlas por sus componentes, para entender que cuando uno empieza a desagregar se encuentra que todo el Uruguay, a excepción de un rubro, que es un rubro muy importante, cierto, que son las telecomunicaciones, está hoy el Uruguay en el mismo nivel de actividad económica que estaba en diciembre del 2014. El estancamiento es total y absoluto del resto del Uruguay que no es telecomunicaciones. Por lo tanto, esto es un detalle no menor, porque tomar decisiones en base a un país que está totalmente estancado, menos un sector de telecomunicaciones, es distinto que pensar que estamos creciendo o que estábamos creciendo a fin de año al 2,7%. ¿Por qué pasa esto? Bueno, metodológicamente tenemos un problema. La ponderación, el peso que tiene hoy este sector en la economía uruguaya es enorme. 20% de la economía uruguaya está explicada por las telecomunicaciones. Entonces, ¿ahí por qué? Y bueno, porque los precios han caído muchísimo y en el momento que se ponderó esto en el año 2004 eran más de 12, 15 veces mayores los precios del sector que hoy. Entonces el sector creció, de verdad, en términos reales, pero mantuvo una ponderación que generó esta sobreexposición del Uruguay a las telecomunicaciones en términos de las cuentas nacionales, no en términos de la realidad, sino de la forma simplemente de cómo se mide. Sin ir más lejos, o sea, si uno se compara con Argentina, se habla mucho del desacople de Uruguay con Argentina. Para empezar, el primer punto, las telecomunicaciones en Argentina pesan 8%, no 20% del PIB. Menos de un tercio. Entonces tengamos ya una diferencia clara a tener en cuenta. De hecho, si vemos el gráfico, la línea que crece es el PBI de Uruguay y la línea sólida celeste es el PBI de Argentina. Este es el desacople
que tanto se habla permanentemente en el Uruguay, que no nos acoplamos de Argentina. Bueno, cuidado, porque el resto de la economía del Uruguay y de Argentina sin telecomunicaciones y transporte, en este caso transporte tiene que estar incluido porque Argentina no se puede extraer solo telecomunicaciones, estamos exactamente iguales, o sea, no hay ningún desacople, o sea, el desacople con Argentina son las telecomunicaciones, o sea, lo que se puede afirmar es que el sector telecomunicaciones de Uruguay creció más que el de Argentina, que es verdad, porque entre el 2014 y el 2018 las telecomunicaciones en Uruguay crecieron 31% y en Argentina 10%. O sea, el desacople se produjo en el sector telecomunicaciones, en el resto no. Eso es un dato de la realidad que dicen los números de las cuentas nacionales de los dos países. Y acá está, o sea, están mencionado desacople con Argentina. Estamos en el mismo nivel si uno toma una serie que empieza con 100 en marzo del 2010. Los dos crecimos y los dos estamos más o menos planchados desde diciembre del 2014. Y hay datos que lo demuestran. Por ejemplo, si uno se fija el crédito total del Uruguay. Bueno, el crédito total que se había duplicado entre 2009 y principios de 2014 está en los mismos niveles que diciembre del 2014. Más allá de que si gusta o no, que se mida, que se saque una variable, porque hemos recibido críticas de, bueno, si sacas esa variable, ¿por qué no sacas otra? No, estamos sacando una variable que está sobremedida. Y el crédito, por ejemplo, muestra la misma situación. Hay una discusión, obviamente, permanente ante la ronda de negociación salarial, hasta cuándo pueden seguir creciendo los salarios reales y cuándo no. La realidad es que, si uno empieza a mirar varias variables del Uruguay, desde diciembre de 2014 hasta ahora, que es el momento donde, según los números, la economía ha dejado de crecer, o sea, es bastante heterogéneo, porque los salarios sí siguieron creciendo. Están hoy 6% arriba de lo que estaban en diciembre del 2014, mientras que el empleo está 6% abajo. Entonces hay un espejo ahí de sustitución de precio por cantidad en el mercado de trabajo, que si uno mide la masa salarial, que es justamente el producto, o sea, el precio por la cantidad, o sea, la cantidad de recursos que se destinan del ingreso nacional al pago de los trabajadores, está estable en los mismos niveles más o menos que diciembre del 2014, y tiene una dinámica mucho más similar al PBI sin telecomunicaciones que el PBI observado en las cuentas nacionales. Este gráfico para mí es muy importante para entender lo que está pasando en el mercado de trabajo, que es una gran preocupación. Estamos todos tremendamente preocupados por lo que está pasando en el mercado de trabajo y cuáles son las perspectivas para el futuro. Si uno mira toda la recuperación que vino post-crisis 2002 del salario, que es la línea negra, se puede encontrar claramente con tres fases de la evolución del mercado de trabajo. Una primera fase que va desde junio del 2004, donde empieza a crecer el salario, hasta más o menos junio del 2010, donde había luz verde para salario y empleo. Los dos crecían de forma similar, ininterrumpida, generando un enorme aumento de la masa salarial, ¿no? Primero que hasta ahí se recupera la caída de salarios, como ven, o sea, se recupera la caída previo a la crisis del 2002, y ahí termina esta fase 1. Viene una fase 2, donde se prende una luz amarilla en el empleo, pues deja de crecer, se frena completamente el empleo, y el salario sigue creciendo, hasta diciembre del 2014, justamente, donde empieza esta fase 3, que se prende la luz roja del empleo, el salario sigue creciendo, y el empleo se pierden aproximadamente 55.000 puestos de trabajo desde el pico ese de diciembre de 2014, promedio trimestral móvil. Entonces, esa es la imagen que hemos tenido en el mercado de trabajo. Esos 55.000, 45.000, si es comparando todo el promedio del 2014, no el pico, más allá de esa diferencia de 10.000 que pueden haber, recordemos que siempre esto es una estimación gruesa que hace a través de la encuesta continua de hogares, siempre hay márgenes de error. La realidad, lo que nosotros quisimos hacer en los últimos tiempos fue ponerle carne y hueso a estos 55.000 puestos de trabajo que se perdieron, de quiénes son, cómo son, qué tipos tienen. Y la realidad es que no es heterogéneo en todos los sectores. Hay sectores donde aumentó el empleo en estos años. Se crearon puestos de trabajo, mientras que en otros cayeron. O sea, se destruyó muchísimos puestos de trabajo en la industria, en el sector primario, en la construcción, en el comercio, pero se crearon al mismo tiempo en el sector público, en la salud y en el sector servicio. Si uno suma todos esos números que están ahí, queda menos 100, o sea que es por cada 100 puestos de trabajo que desaparecen, se van creando 34, por ejemplo, en el sector público y 70 en salud, pero se van destruyendo 142 en la industria. Entonces el neto es lo que estamos observando. ¿Esto qué muestra?
que no es repartido proporcionalmente igual en todo, ¿no? Hay sectores mucho más golpeados, con perspectivas mucho más complejas que otros que han aguantado que la caída no sea peor de los puestos de trabajo. Si uno ve por características de los puestos, las personas que ocupaban los puestos que hoy no están, y esto es tremendo, porque de cada 100 que se pierden, en realidad son 346 de menores de 30 años, y se crean 246 de mayores de 30 años. Por lo tanto, hay una sustitución de quienes ocupan los puestos de trabajo. Más grave todavía es el grado educativo que tienen las personas que dejaron de ocupar esos puestos de trabajo que desaparecieron. Por cada 100 que desaparecen se pierden 222 de personas que tienen como máximo educación primaria. Y se crean, o sea, no es que se están poniendo puestos de trabajo para personas con formación de secundaria o más, o sea, con calificación, no, para eso se están generando puestos de trabajo. ¿Entiendes? O sea, acá lo importante es entender que esto es un proceso, no es igualitario, es un proceso tremendamente heterogéneo y enfocado en un tipo de población que es mucha, que es de muy baja calificación y joven. Si uno tiene que resumir el tipo de puestos de trabajo que han desaparecido desde el 2014 hasta ahora, son aquellos puestos que son fácilmente automatizables. Nosotros hace ya más de 3 años que en el DIEM presentamos algunas proyecciones del trabajo del futuro, cuántos puestos de trabajo iban a desaparecer con el avance de la tecnología, y decíamos que el 54% de los puestos en Uruguay estaban bajo riesgo. ¿Por qué? Porque fácilmente en los próximos años iba a existir una tecnología barata y disponible para que no se tengan que ocupar esas posiciones por personas. La realidad es que ese futuro del trabajo ya es presente el trabajo. Ya en todos los puestos que han desaparecido son puestos, cuando uno los analiza, son puestos que eran muy fácilmente automatizables o más o menos automatizables, y los que han quedado, o los que se han creado en estos 4 años, son puestos donde la automatización es baja, donde la posición implica tomar alguna decisión compleja. Por lo tanto, tiene cara estos 55.000 puestos de trabajo, y es esta la cara, y es tremendamente preocupante, porque por más que la economía recobre vigorosidad en los próximos años, ¿cómo vamos a hacer como país para ocupar a estos trabajadores con estas características que no van a tener posiciones acordes a la capacitación que tienen, de las condiciones que nuestro sistema educativo les ha brindado durante varios años atrás? Otro contraste de la situación, recuerden que teníamos que desde diciembre del 2014 el Uruguay estaba igual en términos de actividad económica. Bueno, no está igual en términos de cómo se explica esa actividad. Es mucho más de consumo y mucho menos de inversión con respecto a lo que era en diciembre del 2014. Ahora, este dato llega hasta marzo, el año cerrado a marzo. Esta semana se va a conocer el dato cerrado a junio, y ya probablemente el consumo también empieza a aflojar. O sea, es probable que en lo que resta del año se apague el motor del consumo, que había sido muy fuerte el año pasado, y muy importante en el primer trimestre, porque la temporada turística que tuvimos le puso un piso de crecimiento a todo el año. O sea, cuando pasemos raya a final de este año, lo único que va a haber quedado va a ser una temporada turística que fue de ingresos récord de argentinos al Uruguay, y que es verdad que gastaron en estimaciones, que es muy difícil estimar menos que el año anterior, pero generaron un piso de crecimiento para todo el año, porque después de eso va a ser difícil encontrar algún motor de crecimiento a lo largo de este año. Si uno se fija en la inversión extranjera directa, que en el año 2014 en Uruguay era 4,1 del PBI, estaba entre los países que tenían más, que recibían mucha inversión extranjera directa, lejos de Chile, que era la vedette, casi 9 puntos del PBI de inversión extranjera directa, pero estaba arriba de Brasil, arriba de países de Europa emergente como Polonia, arriba incluso de Nueva Zelanda, ni que hablar de Argentina en aquellos años duros de Argentina. La realidad es que esto ha cambiado radicalmente. Hoy Uruguay está con estos mismos países, que es verdad que todos han tenido una reversión de la inversión extranjera directa, y está recibiendo mucho menos todos los países porque el contexto internacional cambió. Se hizo menos atractivo para invertir en economías emergentes como las que están ahí. Pero la realidad también muestra que el único de esta muestra de países que se tuvo registro negativo al año cerrado de 2017 es Uruguay. O sea, que la inversión extranjera no solo dejó de venir, sino que hay parte que se está yendo, ya sea porque son uruguayos que están invirtiendo afuera, o ya sea porque las empresas que están instaladas acá están dejando de reinvertir y están mandando sus utilidades afuera. Entonces, esta situación es extremadamente delicada y compleja, y es un enorme desafío volver a ser atractivos para la inversión extranjera, porque es la inversión extranjera la que mueve la aguja en este país. Digamos claro que el crecimiento que hubo en Uruguay récord desde el 2004 hasta el 2014 fue explicado
en gran parte un motor de inversión extranjera que vino en registros jamás vistos en la historia moderna del Uruguay. Y que responde, decía, esta caída generalizada de la inversión a una situación de suba de tasas de interés en Estados Unidos, que hace unos meses atrás se había cortado el 3% anual la tasa libre de riesgo, la tasa de 10 años de Tesoro de Estados Unidos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tasa ante la cual se compara cualquier proyecto de inversión. Y esta tasa, si sube, obviamente retrae inversiones, porque sin riesgo uno puede tener una rentabilidad automática. ¿Quién va a invertir en un proyecto riesgoso con baja rentabilidad, porque los costos han subido mucho, cuando sin hacer nada, hoy cualquier persona con una computadora puede estar comprando y vendiendo automáticamente un bono de Tesoro de 10 años en Estados Unidos? Bueno, esto hay que tenerlo claro, esto afecta en las decisiones de inversión. En los últimos meses, dado los ruidos que ha tenido Estados Unidos, la tasa ha dejado de crecer, de hecho ha caído, está en torno al 2,9, hoy 2,8, ha quedado flotando ahí sin generarse una suba continua. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de aspectos objetivos de la economía americana, del crecimiento de la economía, del bajísimo desempleo del menor en 40 años, 3,8% es el desempleo de Estados Unidos, 3,8%. El nivel récord de inversión, el nivel récord de confianza del consumidor, todo eso, inflación que está subiendo arriba del 2% en Estados Unidos, todo eso indicaría que las tasas deberían crecer. Por otro lado, hay una serie de anuncios, de hechos, como por ejemplo la guerra comercial desatada con China, por ejemplo un potencial impeachment que de vuelta apareció bajo la alfombra de Estados Unidos, hechos que generan mucha incertidumbre de política y decisiones económicas globales que le ponen freno también a esta suba. Entonces hay mucha incertidumbre, o sea, no se puede hoy afirmar que esta va a seguir subiendo esta tasa de interés, y por lo tanto ahí en esa incertidumbre no necesariamente nos perjudica a nosotros, eso también hay que tenerlo claro. También tenemos que ante la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal ha llegado a algo que no se conocía hacía mucho tiempo en Estados Unidos: amenazas e intervenciones verbales permanentes del presidente de Estados Unidos ante el presidente de la Reserva Federal para que no suba las tasas de interés, pero con frases muy fuertes. Por ejemplo, Trump en Twitter puso el 20 de julio, si subir las tasas en este momento podría lastimar todo lo que hemos logrado, esto del desempleo del 3,8, esto del récord de inversión. O sea, le está diciendo, miren, Powell, si usted sube las tasas va a poner en jaque todos nuestros logros. Y peor todavía, el 20 de agosto, para Reuters dijo, y refiriéndose a la guerra comercial con China, dijo, si la Reserva Federal sube las tasas va a poner en riesgo que le podamos ganar a China esta guerra comercial. O sea, es tremendo el grado de presión que le estaba poniendo, y si bien las tasas van a subir nuevamente, las que están respondiendo son las de largo plazo más que las de corto plazo de la Reserva Federal. O sea, este ruido genera que el panorama internacional tiene mucha incertidumbre, pero que no va a ser tan agresivo de subas de tasas de interés como podría serlo de acuerdo a los datos objetivos de la economía norteamericana. En este contexto nosotros es que desarrollamos lo que nos gusta llamar el índice de los tres chanchitos, para ver qué está pasando en este contexto en Uruguay. ¿Por qué el índice de los tres chanchitos? Bueno, pues es muy fácil acordarse que había un chanchito que tenía una casa de paja, uno de madera y otro de ladrillo. Soplaba el viento y empezaban a caerse la primera la de paja y todos corrían, ¿no? Bueno, el lobo es el viento, que empezó a cambiar radicalmente a principio de año. Se frenó un poquito ahora, pero a principio de año arrancó fuerte. Nuestro nombre técnico, que no me gusta, es un índice de vulnerabilidad ante el corte de financiamiento externo. Este es el nombre técnico del índice de los tres chanchitos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, bueno, si agarramos a todos los países, por lo menos de América Latina, y metí a Turquía porque se ha hablado mucho de Turquía ahora, y miramos simplemente la plata que tienen en caja, reservas, en relación a las necesidades de financiamiento de corto plazo. ¿Cuánto tienen que usar para pagar vencimientos de deuda, vencimientos de intereses y el déficit fiscal? Porque no alcanza, obviamente, la recaudación para pagar los sueldos, para pagar las jubilaciones, para pagar la papelería de las oficinas públicas. Por lo tanto, ¿qué tengo en relación a lo que necesito? Este es nuestro índice de vulnerabilidad. Si está abajo del 100, ¿qué quiere decir? Que no le alcanza. No le alcanza la plata para pagar los próximos vencimientos de los 12 meses. Tiene que ir a los mercados a pedirle prestado. Si el mercado estaba como hasta el año pasado, con ganas de prestarle y a tasas bajísimas, el gradualismo de Macri, el gradualismo de cualquiera, va muy bien. Ahora, si el mercado se empieza a cuestionar, se empieza a ir para atrás, se empieza a ver, bueno, ¿cuánto tenés? Y bueno, ahora voy a ver si te presto, se empiezan a complicar las cosas, como pasó en Argentina, que tuvo que ir al Fondo Monetario en mayo a hacer un acuerdo, y increíblemente, si uno pone ese acuerdo de Argentina
en este mismo análisis, en este gráfico, queda acá. La plata que le dio a Argentina, el Fondo Monetario de Argentina, si se lo suman las reservas, llega justito al límite que lo deja en la cuerda floja. O sea, le da todas las necesidades de liquidez necesarias para tener todos los vencimientos cubiertos. Turquía, entonces, tampoco tiene que extrañar, si uno mira este índice, que Turquía se hace el segundo y en una situación similar a Argentina en términos de crisis, con una situación interna totalmente distinta, pero con necesidades de liquidez similares. Uruguay, por suerte, miren cómo está, más del doble de la liquidez necesaria para los vencimientos, y esto nos deja muy sólido. Uruguay está sólido financieramente porque tiene justamente muchas reservas y está muy distinto a los países que están abajo y se parece más a México, ni que hablar Perú, que está despegado. Pero está sólido porque tiene muchas reservas. Uno mira la parte de arriba del índice y no tanto porque tenga pocos vencimientos, porque tiene vencimientos importantes de deuda de corto plazo y tiene un déficit fiscal que pagar muy elevado. Si uno miraba la que era Argentina ya voy redondeando, hace unos meses atrás se esperaba que creciera 3%. Con todo este shock, hoy espera una caída de 2,4% de Argentina. Una reversión casi de 5,5% del PBI en cuestión de unos pocos meses. Brasil se esperaba 2,7% también hace unos meses atrás, hoy se espera unos 5% y mirando para abajo. Este shock regional negativo claramente a nosotros nos tiene que preocupar y nos preocupa y tenemos que reaccionar. No voy a concentrar ahora porque no tengo tiempo en los canales, pero claramente el comercial no es el canal que afecta a Argentina. Es mucho y también claramente estamos mucho menos dependientes en términos financieros de Argentina que en el pasado, pero tenemos una dependencia enorme del turismo. El 80% del turismo viene de Argentina. Y si decíamos que este año el crecimiento se explica casi todo por la temporada turística, estamos con razón preocupados por el crecimiento del año que viene. Estamos 30% más caro que el promedio histórico con Argentina. La paridad cambiaria con Argentina hoy nos dejó 30% más caro, 33% para ser más preciso, y la suba que está teniendo el tipo de cambio en Uruguay, que está siendo frenado, no alcanza y es probable que no lo hagan los próximos meses ni en el año que viene, en un año electoral. Entonces tenemos una situación de isla financiera y de isla cara con respecto a la situación de la región. Y eso, si bien nos deja salvo de una crisis de corto plazo en lo financiero, nos deja con muy bajas perspectivas de recuperación económica y de rentabilidad. Nuestra proyección del dólar varía, depende del humor de Trump. O sea, puede perfectamente tener rebotes. Hay que ver qué pasa con las elecciones en Brasil, que puede también rebotar, pero lo veíamos hace un tiempo en 34, puede estar en 32, dependiendo de aspectos de la economía internacional. Y obviamente la inflación responde ante esto. Si el dólar termina en 34, nosotros nos da que la inflación, nuestros modelos, va a terminar en 8,5. Si el dólar termina en 32, la inflación termina en 7,6. Bastante más cerca del objetivo del Banco Central. Si uno se fija paridades cambiarias en perspectiva, y estamos en situaciones parecidas a lo que pasó en el 99 cuando Brasil se alejó, y después en el 2001 cuando Uruguay también cayó de Argentina. Estamos parecidos, y esto es preocupante. Como le decía hoy, la situación financiera interna de Uruguay es bastante distinta de lo que era en aquellos años. Por lo tanto, preocupación pero mesurada. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar atentos. También hay otra diferencia, perdón por 2 minutos que me voy a extender. La diferencia es que el contexto internacional también es más benevolente que en el 2001. Pregunta permanentemente si estamos de vuelta en una situación similar. En el 2001 las tasas, el costo de financiamiento era para las economías emergentes, considerando la tasa libre de riesgo y el spread emergente, era cerca de 13,4%. Hoy es bastante menos de la mitad. El precio de los alimentos, que son de las variables externas relevantes, ha caído entre el 97 y el 2001 en magnitud similar a lo que cayó entre el 2013 y ahora, pero está en niveles más altos. Por lo tanto, el contexto externo también es distinto, más allá del regional, de lo que era en aquel momento. El sistema bancario está mucho más sólido y tenemos una deuda mucho menos dolarizada. Por lo tanto, hay factores internos y factores externos que nos dejan en una situación distinta del año 2001. Y esto es importante dejarlo claro. Estamos sólidos financieramente, lamentablemente estamos muy caros, vamos a seguir caros. Si uno agarra países del mundo y se fija 4 categorías, los países que son caros y con muy bajos niveles de productividad, en base a lo que mostraba María Dolores, el índice económico y el Foro Económico Global, Uruguay se quedó en un panel de los países caros y poco productivos. Una de dos, o nos volvemos más baratos
con la baja nivel de productividad, o vamos por el camino de tratar de estos consensos nacionales hacia levantar las barreras enormes que tiene el país para volverse más productivo. Entonces, no voy a seguir acá porque no tengo más tiempo, me quedan un par de cosas, pero en el momento de las preguntas retomo la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Seguramente Nacho Mucho. Compartir también con Nacho y María Dolores. Mi presentación, digamos, va a tratar de partir desde donde estamos hoy para marcar los desafíos que me parece que quedan como tarea para el próximo gobierno. Voy a hacer algún comentario en relación a los planteos de los panelistas anteriores, algunos acuerdos obviamente y algunos matices también para poner un poquito de color. La presentación va rápidamente a recorrer estos 3 puntos. ¿Qué tan desacoplados estamos de Argentina? El desacople es un término bastante malo para mí, porque es muy binario, digamos, ¿no? Uno o está desacoplado o no está desacoplado, ¿no? Pero no hay medios desacoples por ahí, digamos, ¿no? Un acople es una cosa rígida, y a su vez de que es binario, es confuso en términos de qué variables es cierto que nos desacoplamos o no nos desacoplamos. Yo creo que si uno mira el desempeño de la actividad económica en Uruguay, claramente ha sido mejor que el desempeño de la actividad económica en Argentina y Brasil. Discrepo con la extracción de señal que mostró Ignacio al sacar transporte y comunicaciones del PBI. Está claro que tenemos un problema de falta de actualización de la base al momento de calcular el PBI, pero esto es un fenómeno mundial, que las comunicaciones crecen mucho más rápido que todo lo demás. Es un fenómeno mundial que en las estadísticas de todos los países está incorporado de alguna medida que el sector comunicaciones crece más rápido. Es cierto que hay que actualizar la base porque los precios que estamos usando, que son del 2004, hoy claramente están totalmente fuera de lugar. Pero este es un tema que me parece que no deberíamos tomarlo para sacar semejante conclusión. El desempeño económico de la actividad económica en Uruguay ha sido notoriamente mejor que el de Argentina y Brasil, incluyendo los últimos años. Sacar al sector que crece más, por definición, nos va a planchar la actividad económica, y con esto no quiero decir que en Uruguay la actividad económica ha tenido un muy buen desempeño en los últimos años, que claramente eso no sería una buena conclusión. Voy a mirar un poquito las perspectivas 2018-2019, que adelanto la conclusión. Me parece que vamos a tener un desempeño macroeconómico pobre en estos 2 años, y voy a terminar con algunas reflexiones para la agenda del próximo gobierno. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Digamos, en el mundo tenemos 3 cosas. Por un lado, ha cambiado el contexto internacional. Hemos pasado, digamos, 3 etapas. En los últimos 15 años hubo una etapa de boom muy importante, que fue 2003 hasta el 2014. En 2014 cayeron los precios de los commodities, se desaceleró China, y empezamos a recorrer un proceso de suba gradual de tasas de interés en Estados Unidos. En 2018 uno podría decir las tasas de interés se han ajustado de un modo significativo. La economía de Estados Unidos crece mucho más que las economías desarrolladas de Europa o Japón. Ignacio comentó un conjunto de elementos bien relevantes que están significando que hay una presión de fortalecimiento del dólar en el mundo. Se están deteriorando los flujos de capitales a los mercados emergentes. No estamos en una crisis, la economía mundial crece a tasas altas, los precios de los commodities, algunos son bajos, otros no son bajos, digamos, pero lo que sí está ocurriendo es que los mercados de capitales están separando la paja del trigo, digamos. Lo que está ocurriendo es que ya con las tasas de interés que hay hoy, no hay financiamiento para todo el mundo, y los países que tienen mayores vulnerabilidades son los países que la están pasando peor. Argentina estaba entre los países con peores fundamentos macroeconómicos, Turquía estaba entre los países con peores fundamentos macroeconómicos. Con lo cual hay un contexto internacional de fortalecimiento del dólar, flujo de capitales mucho más exigentes para los mercados emergentes. Y para Uruguay el tema más relevante de este año es la crisis en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Fracasó la estrategia ultragradualista para corregir el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente que la administración Macri heredó, digamos,
del gobierno de Cristina Fernández. Ahí ustedes ven en el gráfico de la izquierda la evolución del déficit fiscal. El déficit fiscal está arriba de 5 puntos del PBI en cifras de 2007, y lo que está ocurriendo es que la devaluación, Argentina se quedó sin financiamiento para ese déficit fiscal, se quedó sin financiamiento para ese déficit de cuenta corriente que es de 5 puntos del PBI, y cuando un país se queda sin financiamiento gasta menos. Y lo que está ocurriendo este año es que va a haber una fuerte caída del gasto público y una fuerte caída del gasto de la absorción doméstica, de la demanda interna en Argentina. Y eso va a ocurrir porque la devaluación va a generar inflación, la inflación va a licuar salarios, el salario real va a caer en Argentina, el consumo va a caer en Argentina, el gasto público va a caer en Argentina, y el gobierno más va a tomar algunos impuestos. ¿Sí? Y el gobierno en Argentina tiene como dos grandes macro decisiones. Uno es cuánto ajusta por impuestos y cuánto ajusta por licuación del gasto a través de la inflación. Y la otra gran decisión que tiene es cuánto reindexa el gasto público y los salarios cuando empieza a ver que la inflación se come el propio nivel de gasto y de salarios. Cuanto más se reindexe el gasto público, menos ajuste va a haber, más inflación va a haber, más empantanados en el futuro, digamos. Pero desde el punto de vista de Uruguay, una conclusión sumamente relevante es que Argentina procesó un fuerte cambio de precios relativos. En el gráfico de la derecha ven lo que es el tipo de cambio en Argentina contra Estados Unidos, el poder de compra, digamos, del dólar. Pasamos de estar casi 40% abajo de la media histórica a estar 15% arriba de la media histórica. Y ese es un resultado que, un poco más, un poco menos, seguramente vino para quedarse. Argentina se abarató notoriamente y Argentina va a estar barata en dólares por un periodo largo. En el gráfico de la izquierda ven la evolución del gasto público desde el año 77 para acá, solamente para tener una noción de la magnitud de la caída del gasto público que tenemos que ver en la Argentina. 40 puntos de gasto público es absolutamente infinanciable, y eso es lo que está detrás de toda esta crisis en Argentina. Y a Brasil le prestamos siempre menos atención, pero la realidad es que Brasil está también bastante empantanado, tuvo una recesión enorme durante 2 años, en 2015 y 2016, está creciendo un poco en 2017 y 2018, pero hay una enorme incertidumbre política, un sistema político sumamente fragmentado. Hace muy difícil pensar que el próximo gobierno pueda implementar las medidas de ajuste fiscal y de reformas estructurales que empujen la economía a salir de este desempeño tan mediocre. Ese es un poco el contexto que tenemos para Uruguay, mercados financieros mucho más exigentes con los emergentes, y nosotros en una región extraordinariamente mala, con un ajuste de precios relativos muy grande en Argentina. ¿Y qué tan desacoplados estamos nosotros de esa región? Es que en realidad, yo decía, el término acoplo, desacople es malo. No estábamos ni acoplados ni desacoplados. Yo, si tuviera que elegir algún mecanismo para referirnos a nuestra relación con los vecinos, diría que estamos enganchados con un resorte, digamos. Un resorte que era largo, digamos, era bastante blando, pero se ha ido tensando, digamos, ¿no? Y eso empieza a implicar que si nosotros no hacemos algunas otras cosas, de a poco el desempeño nuestro va a ser más parecido al desempeño de los vecinos. Y no me tomen muy literal, porque el desempeño de los vecinos es demasiado malo, digamos, ¿no? Pero esencialmente está claro que en precios relativos en particular no existe esa noción del desacople. Uruguay no va a poder mantener los precios relativos que tenemos hoy por mucho tiempo si no queremos evitar desempeños de la actividad económica y el empleo francamente malos. Los argentinos representan el 70% del ingreso de turistas. Además, hay muchos uruguayos que vienen desde el exterior a hacer turismo, muchos de ellos viven de Argentina, y Brasil es nuestro segundo mercado de importación de bienes, con lo cual realmente una cosa es decir nuestra actividad económica se ha desempeñado mejor que el desastre que hemos visto en Argentina y Brasil, y otra cosa es pensar que eso implica que ya no importa lo que hagamos nosotros en relación a lo que hacen nuestros vecinos. Nuestros precios relativos, digamos, no pueden ser tan distintos de los que estamos viendo en la región. ¿Cómo estamos nosotros, digamos? Ahí ustedes ven la evolución del PBI, datos trimestrales de un periodo largo, de 2010 en adelante. Hubo un momento de freno o caída del PBI, que fue después de mitad del 2014, cuando cayeron los precios de los commodities. La economía uruguaya se frenó, de hecho se estancó de un modo bastante notorio. Tuvimos caídas interanuales del PBI en algunos trimestres.
a mitad del 2016 la economía ganó dinamismo. A fines de 2017 a principios de 2017 estábamos creciendo a tasas del 4% anual y actualmente estamos creciendo a tasas del 2% anual, datos del primer trimestre. La devaluación que hemos visto en Argentina va a tener un impacto en nuestra actividad económica. Nuestra actividad económica va a perder el poco dinamismo que estaba mostrando. Seguramente vamos a crecer bastante menos en los próximos 18 meses, con algún riesgo de recesión. No me animaría a decir que sí o sí la economía uruguaya va a enfrentar un periodo de recesión. Si consideramos recesión 2 caídas consecutivas de PBI, tampoco es una definición demasiado útil, porque podemos tener 2 caídas pequeñas de PBI y tener una recesión pequeña, o tener una caída grande en un solo trimestre y no tendríamos recesión, pero que la economía uruguaya se va a desacelerar parece bastante notorio, y que tenemos algún riesgo de recesión producto de esta devaluación tan fuerte en Argentina también parece bastante claro. Segundo elemento, la inflación está subiendo, digamos. En ese gráfico ustedes ven en verde la evolución de la inflación, abierta a su vez en 2 componentes, el componente no transable y el componente transable. El componente transable son los bienes, los precios de los bienes que van más atados al dólar. Fíjense que en la baja de la inflación que tuvimos después que la inflación llegó allá a 10% anual, hubo un efecto enorme de la caída del tipo de cambio y la desinflación de los transables. A partir de este año, después hubo cierta reaceleración y a partir de este año estamos viendo un primer empuje de la inflación transable, y con las subas del dólar que hemos visto en los últimos días, seguramente la inflación también va a permanecer arriba de 7%, más en torno del 8% anual este año y probablemente también el año que viene. Inflación entonces relativamente alta. Eso va a complicar la negociación salarial, porque si uno aplica de forma literal las pautas que tiene el gobierno, esas pautas no permitirían, digamos, preservar en términos reales el valor de los salarios, y ese es un punto que seguramente traerá discusiones. Decía, nos hemos quedado sumamente caros en dólares. Nacho mostraba algún indicador en la misma dirección. Ahí ustedes ven el poder de compra del dólar en Uruguay versus el poder de compra en Estados Unidos o en la zona euro. Estamos 30% abajo de la media histórica si comparamos con Estados Unidos o Europa. Estamos 40% abajo más o menos si comparamos con Argentina. Estamos 40% abajo si nos comparamos con Brasil. Digamos, no hay ninguna razón para pensar que los precios en dólares de Uruguay puedan ser tanto más altos que los de nuestros 2 vecinos. Y también estamos más caros, entre 20 y 25% que Australia y Nueva Zelanda, que son países con los cuales competimos en la producción de commodities, porque el dólar no ha subido solo en Uruguay, también ha subido en otros mercados. En Australia y Nueva Zelanda ha subido también el dólar, con lo cual Uruguay está caro frente a todas las referencias que son relevantes, y eso es algo que va a tener que cambiar. Puede cambiar por las buenas o puede cambiar por las malas, pero va a tener que cambiar. Y el otro elemento que es importante de la coyuntura es lo que estamos viendo en el mercado de trabajo, donde la tasa de empleo está cayendo desde 2014 para acá. Llevamos 4 años consecutivos de caída de la tasa de empleo, y eso está marcando, digamos, que las empresas son reticentes para trabajar, y en última instancia lo que está marcando es que el salario está por encima de los niveles que son sostenibles en nuestra economía. La contracara de tener precios altos en dólares o un dólar bajo es tener salarios altos en dólares, y esto es lo que está detrás de ese desempeño del empleo en Uruguay. Las pautas salariales, asumiendo pequeños correctivos que probablemente aparezcan en las negociaciones, nos van a pautar aumentos de salario en torno del 8% anual. Bueno, si el salario sube 8% anual en un contexto donde el tipo de cambio también va a tener que subir, el escenario es un escenario de inflación persistente arriba del rango medio. ¿Qué tan alta va a ser la inflación? Dependerá de la propia evolución del dólar, sobre lo cual es muy difícil hacer pronósticos acertados, pero en escenarios razonables de tipo de cambio, uno perfectamente podría pensar que la inflación va a estar entre 8 y 10% el año que viene. ¿Y qué queda entonces
porque es bastante razonable pensar que no vamos a ver en lo que queda de esta administración cambios de rumbo relativamente importantes en la conducción macroeconómica. Van a quedar esas tareas para el próximo gobierno. Ignacio mostraba ahí algún indicador que indicaba la fortaleza de Uruguay desde el punto de vista financiero. Desde ese punto de vista hay varios indicadores. Uruguay tiene altos niveles de reservas, ha bajado la dolarización de la deuda pública está pactada a plazos sumamente largos, y el país tiene todavía un superávit de cuenta corriente, es decir, aunque el gobierno tiene un déficit fiscal importante, el país en su conjunto produce más de lo que gasta. Probablemente con la devaluación en Argentina, la caída de la actividad turística que vamos a ver en verano, la cuenta corriente va a empezar a bajar, digamos, pero tenemos un conjunto de fortalezas que nos dejan con bajos riesgos de refinanciación de corto plazo. ¿Sí? Probablemente no haya nada que en el corto plazo obligue al gobierno a gastar menos o obligue al sector privado a gastar menos, lo cual no quita que tenemos un conjunto de desequilibrios que tenemos que corregir, porque una cosa es tener poco riesgo de refinanciación y otra cosa es pensar que los flujos actuales son sostenibles. Entre los temas que tenemos para corregir, mencionaba antes precios relativos, Uruguay está caro en dólares, tenemos un alto déficit fiscal, esa es una situación que no debería mantenerse indefinidamente. El próximo gobierno tiene que abordar este tema, pero además yo arrancaba diciendo que no me parecía una buena extracción la que mostraba Nacho del PBI sacándole comunicaciones, pero coincido, digamos, en la conclusión que está planteando Nacho, que la economía uruguaya ha perdido dinamismo de un modo notorio, digamos. Y en esos paneles ustedes ven lo que es el crecimiento de la ubicación o el crecimiento del PBI en el contexto latinoamericano, periodo 2004-2014. Durante los años de boom, Uruguay creció fuerte, pero además creció mucho en relación a la región. Toda la región se vio más o menos beneficiada por el boom de commodities. Uruguay tuvo un desempeño destacadamente bueno, en parte porque arrancábamos muy abajo, habíamos tenido la crisis de 2002, pero en realidad tuvimos un desempeño muy bueno durante mucho tiempo. Pero de 2015 para acá, y contemplando proyecciones más o menos razonables de lo que va a ocurrir en 2018 y 2019, Uruguay bajó un montón de escalones, digamos. Y eso es lo que nos está marcando, es cierto. En general, todas las economías latinoamericanas estamos creciendo menos que en los años de boom de commodities, pero Uruguay perdió un montón de posiciones relativas, y buena parte de esa pérdida de posiciones relativas tiene que ver con los problemas macroeconómicos que tenemos nosotros, y tiene que ver con que necesitamos también impulsar el crecimiento con medidas más de fondo. Perdimos atractivo para la inversión. Nacho mostraba el dato de IED, este gráfico más o menos muestra lo mismo, las barras en celeste son 2017, los puntitos son el promedio 2012-2015, Uruguay tenía una buena posición relativa en ese promedio y bajó notoriamente en el último tiempo, y fíjense que la inversión total, no solo la inversión extranjera directa, la inversión total está en valores del 2005, digamos, que no son tan malos si uno mira la historia del Uruguay, pero que son francamente bajos y no son suficientes para pensar en tasas de crecimiento de 3-3,5% anual como deberíamos tener en Uruguay. Con lo cual, en mi opinión, digamos, el próximo gobierno va a tener que hacer dos cosas. Va a tener que corregir los desequilibrios macroeconómicos que tenemos enfrente, y va a tener que tomar medidas para impulsar el crecimiento económico en el largo plazo. Si pensamos en los desequilibrios macroeconómicos primero, digamos, que acá no son sustitutos. Tener buenas políticas de largo plazo no sustituye la necesidad de tener buenas políticas macroeconómicas, son complementarias, digamos. No es que si tengo una mala macro lo resuelvo con una buena micro, digamos. No, se precisa buena macroeconomía y buena microeconomía. El próximo gobierno va a tener que implementar un ajuste fiscal importante. Difícil todavía saber dónde va a terminar el resultado fiscal en este periodo de gobierno, pero el próximo gobierno va a tener que tomar medidas de ajuste fiscal. Las negociaciones salariales hay que repensarlas, no están funcionando. La idea de que en torno a una mesa de negociación salarial se puede determinar inequívocamente el salario real es un error, digamos. Los salarios reales subieron en Uruguay durante mucho tiempo porque la economía crecía a un ritmo fuerte. En los últimos años el crecimiento del salario real está determinando que las empresas busquen mejoras de productividad destruyendo empleos, y eso no es algo sano. Tenemos que pensar en consejos de salarios
donde no puede haber correctivos por inflación, digamos, si después de un periodo de salarios, el salario subió más de la cuenta o menos de la cuenta, eso tiene que ser materia de negociación en la siguiente ronda de negociación, teniendo en cuenta el contexto económico del momento. Pero decretar que el salario real no puede caer nunca, ya claramente no sale en ningún libro de economía, y Nacho mostraba bien cómo en los últimos años hemos visto un aumento del salario y una caída del empleo. Ahí hay mucho para repensar. Hoy parece ciencia ficción o una preocupación de segundo orden, pero Uruguay tiene que tener un objetivo de inflación mucho más ambicioso del que tiene hoy. Ustedes dirán, ¿de qué habla este hombre si el objetivo de inflación no se cumple nunca? Es cierto, pero más de que no se ha cumplido nunca, y eso está mal. El objetivo en sí mismo es demasiado alto y eso trae varios problemas para la política económica, trae problemas para las negociaciones salariales. En un país donde la inflación es 7% anual, es muy difícil que las negociaciones salariales no quieran poner correctivos de inflación de manera automática, y eso es una rigidez en el mercado de trabajo. Y tenemos que corregir los precios relativos. El dólar tiene que subir sin que eso nos traiga niveles de inflación excesivamente elevados, con lo cual la agenda de problemas macroeconómicos a corregir está bien cargada, y a su vez tenemos que pensar en un conjunto de reformas que nos den un impulso al crecimiento económico y que nos permitan que ese crecimiento económico sea con muchos mejores niveles de equidad social. Y eso tiene un montón de elementos. La apertura de la economía es uno de ellos. No podemos permanecer en una economía cerrada al mundo como tenemos hoy, donde todos los competidores celebran acuerdos comerciales que, por ejemplo, le permiten entrar a China a mucho mejores condiciones que las que tenemos nosotros. Ahí hay un debe. La forma de gobierno de las empresas públicas es otro debe, digamos. Les pedimos a las empresas públicas que persigan un conjunto infinitamente grande de objetivos. Eso quita toda accountability, toda responsabilidad a los directorios de las empresas públicas. A veces le pedimos a las empresas públicas que contribuyan a los resultados fiscales, a veces le pedimos que inviertan, a veces le pedimos que creen empleos. Eso diluye todos los incentivos para una buena gestión. Tenemos una tarea pendiente enorme en el sistema educativo, que además de que tenemos que tener un sistema educativo que funcione mejor, tenemos que gastar más en educación. Yo por un solo número, en Uruguay solo un 40% de los jóvenes termina 6 años de educación secundaria o equivalente. Solo un 40%. Si nos propusiéramos llevar ese número a un 90%, que sería un valor relativamente bajo entre los países de la OCDE, pero de lo que uno ve, hace falta muchas clases más, hace falta muchos docentes más, hace falta muchos salones más de clase para que eso pueda ocurrir. Tenemos todo un tema de relaciones laborales. Nuestras relaciones laborales no son acordes a un mundo moderno. La cantidad de conflictos que tenemos, la cantidad de rigideces que tienen las empresas para gestionar sus recursos humanos son muchísimos. Tenemos una tarea enorme en materia de seguridad social. En Uruguay hay una preferencia por el gasto en seguridad social extraordinaria, digamos. En este periodo de gobierno se votó la ley de los cincuentones, que para corregir un problema que podía ser considerado injusto, digamos, decidió expandir en una cantidad extraordinaria el gasto en seguridad social. El argumento de que una situación injusta no debiera ser suficiente para haber aprobado esa ley, porque hay muchas cosas que son injustas y que el sistema político no corrige, con lo cual decidir corregir una situación solamente porque es injusta, digamos, no parece un argumento suficiente. Obviamente tenemos que invertir más en infraestructura, y me parece que el último punto al cual realmente nos debemos una discusión es qué vamos a hacer para terminar con la exclusión social. Los niveles que tenemos de exclusión social en Uruguay no son compatibles con este nivel de PIB per cápita, no son compatibles con las expectativas de desarrollo económico que tenemos para el Uruguay, y nos generan un montón de problemas, entre los cuales está la inseguridad, sumamente graves. Yo no me voy a poner a opinar sobre cómo se tiene que gestionar la seguridad. Seguramente hay cosas que se pueden hacer mejor, pero estos niveles de exclusión social hacen muy difícil cualquier mejora en esa materia. Y pensar, digamos, en terminar con la exclusión social también implica asignar recursos a ese objetivo, con lo cual eso me refuerza, digamos, en la necesidad de que el próximo gobierno implemente medidas de ajuste fiscal, y que esas medidas de ajuste fiscal tienen que involucrar un aumento de los recursos disponibles
para el sector público, sin que eso quiera decir que no haya oportunidades para bajar algunos gastos que no deberían estar haciéndose. Seguramente eso es así, esa es mi opinión, pero el próximo gobierno debería tener en su agenda incrementar sus ingresos tributarios con más impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos, por la verdad que han sido excelentes exposiciones con enfoques diversos, coincidencias, matices, algunas discrepancias, siempre desde la honestidad intelectual de ver las cosas transparente y genuinamente. Pablo dijo, van a tener que aumentar los impuestos. María Dolores, yo sé que este es un tema que te preocupa especialmente, me gustaría que vos puedas hacer algún comentario, porque no es, obviamente que hay un análisis allí detrás que yo llamaría, Pablo, realista, es decir, que hay una dinámica como se está dando. Te agrego además a la pregunta, Pablo lo decía, pero además se ha quedado implícito en estas últimas semanas. Bueno, ahora con esta situación el próximo gobierno tiene que... Y falta un año y medio, un año y medio exacto para el próximo gobierno. Mientras, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, creo que una cosa tiene que ver con la otra también. Ya, siempre que se piense en un ajuste fiscal, se piensa en aumentar los impuestos. Y en mi juicio es ver solo una cara del asunto. En primer lugar, porque ya la presión fiscal en Uruguay está muy alta. Está muy alta en términos históricos y está muy alta en términos de lo que el Uruguay recibe a cambio de esa presión fiscal. En segundo lugar, porque nuevamente el tipo de impuestos está resultando distorsivo en materia de incentivo a la actividad, incentivo al trabajo. O sea, hoy por hoy uno de los impuestos más fuertes está siendo el impuesto a la renta de las personas físicas, que no es un impuesto a la renta, es un impuesto a los ingresos. Entonces, no encarar este tema del lado del gasto, creo que si bien puede parecer inocente, no es tan inocente. Así como aumentaron 70.000 funcionarios públicos en los últimos años, creo que una medida fuerte de reducción de funcionarios públicos, que 3 por 0 tendría que ser, bueno, esa es una medida a aplicar. Y esa es una medida que como hay una rebaja natural de funcionarios por jubilaciones, por cambio de trabajo, por otra serie de cosas. Pero además, yo no le temo a la microcirugía. El otro día en el evento de las cámaras empresariales, Horacio Bafico decía, inciso por inciso, renglón por renglón, todos tenemos ejemplos de mal gasto público, de despilfarro. Entonces aquí hay un tema de que no deberíamos pensar en que el ajuste fiscal solamente tiene que venir por el lado de los impuestos. Tenemos que exigir como sociedad que también venga por el lado de baja de gasto, porque entre otras cosas eso va a liberar recursos para la actividad económica privada y va a dejar de asfixiar al sector privado, que es el verdadero motor de la economía. Sí, comparto plenamente lo que decía recién María Dolores. También, por suerte, acorté la presentación antes de lo que tenía previsto, porque lo que dijo Pablo al final lo hubiera repetido, porque comparto plenamente todo el último desarrollo que hizo Pablo sobre las reformas de mediano y de largo plazo que necesita el país, así que suscribo plenamente eso, así que me alegro de haberlo salteado porque se hubiera repetido. Un breve comentario con respecto a la discrepancia que tuvimos, que es una discrepancia simplemente de mirar un número o no. O sea, mi intención es tener un panorama más informativo de la realidad sacando ese rubro. Y ese rubro, de hecho, sea de paso, porque Pablo dijo que en todos los países está sobreponderado, en Argentina pesa casi un tercio de lo que pesa en Uruguay. Entonces, también hay, y Estados Unidos, por ejemplo, todos los años actualiza la ponderación, dado este problema, que es un problema real, que los precios de las telecomunicaciones caen, dado eso, su metodología la actualiza anualmente. Nosotros desde el año 2004 que tenemos ponderado con precios de un sector que cayeron más de 12 veces. Por lo tanto, simplemente yo creo que a la hora de analizar la realidad, mirar un crecimiento de esa magnitud, creo que puede inducir a tomar decisiones que no son las mejores. Simplemente eso es la única razón por la cual yo corrijo, no porque crezca más, sino porque puede inducir a tomar decisiones que no son las más adecuadas en un año crítico en toma de decisiones para el país, tanto el sector público como el sector privado. Comparto lo que dice la palabra de María Dolores, exactamente lo que dijo ella.
estoy de acuerdo con la conclusión de que la economía uruguaya ha dejado de crecer de un modo significativo en los últimos tiempos. Esto es un detalle, me parece que la abstracción que hace Nacho casi que nos deja con un desempeño en la actividad económica igual que Argentina, y me parece que eso me parece que no es así. A ver, yo quise ser un poco polémico, porque realmente me parece que la lección que tenemos que sacar de Argentina es que las restricciones macroeconómicas hay que tomárselas muy en serio. El gobierno de Macri, no estoy diciendo que, no lo estoy culpando porque la cantidad de restricciones que tenía era muy importante, pero pecó de pensar que iba a contar con un tiempo para ajustar sus cuentas públicas muy significativo. Yo estoy convencido de que el Estado uruguayo gasta cosas que no debería gastar, absolutamente convencido estoy de eso, y estoy convencido de que es una cantidad relativamente importante. Pero así como estoy convencido de eso, también estoy convencido de que todos los que estamos acá no nos vamos a poner fácilmente de acuerdo en cuáles son las cosas en las que no deberíamos gastar. Yo ya dije que me ha parecido extremadamente injusto y agrego que es que me parece que además de injusto es una muy mala decisión, pero la ley de los cincuentones estableció una expansión del gasto público sumamente importante. Esa es una decisión que votó esencialmente el partido de gobierno. Los partidos de la oposición no votaron una reforma de la caja militar, que es que mejor que no lo hayan votado y mejor que no se vote porque es absolutamente insuficiente y preserva un mecanismo de gasto público que en mi opinión es totalmente injustificable. Para bajar el gasto público en modo estructural, lo que tenemos que tener son reformas estructurales. Digamos. Lo que no creo es que esto sea un tema de microcirugías. Esencialmente lo que hay que decir es este tipo de actividades las vamos a dejar de hacer. Bajar el salario de las personas y mantener las personas en su puesto de trabajo no es una estrategia que sea duradera. Puede durar un tiempo, pero en algún momento la presión va a hacer que sus salarios vuelvan a subir. Bajar personas de la administración pública sin establecer si esas personas que se bajan, digamos, estaban haciendo tareas que se consideran necesarias o que se consideran innecesarias, le va a pasar el mismo problema, porque en algún momento alguien va a decir aquí se precisa gente para hacer tales o cuales cosas, si no hay una reforma estructural que mejore la productividad o si no se dejan de hacer cosas. Se dice mucho que ha aumentado en decenas de miles de personas los vínculos laborales, pero cuando uno hace un doble clic a eso, que es absolutamente cierto, se encuentra que la gran parte de los vínculos laborales que aumentaron son docentes, policías. A mí no me parece tan obvio que eso sea reversible. Y no estoy diciendo que no haya lugares donde tendríamos que tener menos funcionarios públicos, pero el proceso de construcción de un consenso que permita reducir el gasto público, digamos, es un proceso trabajoso, que más vale lo empecemos a hacer, abordar cuanto antes, pero no hay una solución mágica, no me parece que sea un número macroeconómico, hacemos un 3x1, un 3x2, si nosotros no decimos qué cosas queremos que el Estado deje de hacer, no van a ser estructurales. Y además, tenemos, digamos, historia del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio en responsabilidades del gobierno, y estas cosas, digamos, se han repetido, digamos, en las distintas administraciones. También tenemos gobiernos municipales de todos los partidos, y todos podemos estar de acuerdo rápidamente en identificar que hay cosas o gastos que no se deben hacer. Con lo cual me parece que la construcción de ese consenso para reducir gastos es un proceso trabajoso, no es fácil. Al mismo tiempo me parece que hay demandas de mayores gastos para algunas de las cosas que planteaba recién, como la seguridad, la educación, el combate a la marginalidad, a la exclusión social. Y me parece que entre tantas restricciones, cuanto antes reconozcamos que hay que subir impuestos, mejor, y los impuestos que tenemos que subir no pueden ser los impuestos a la rentabilidad empresarial, porque en este contexto claramente lo que estamos viendo es que las empresas no tienen rentabilidad suficiente y tenemos que recurrir a las cosas que están disponibles, que es algo más de impuesto al valor agregado, algo más de IMESI, algo más de impuesto a la renta personal. Ninguna de estas cosas son populares, pero me parece que cuanto antes reconozcamos esa necesidad, mejor. Déjame que te la palabra, María. Es un tema muy profundo, pero la verdad que yo, Pablo, te agradezco la honestidad en cuanto a exponer esto, porque, digamos,
vamos a las cosas, dijo alguien por allí, María Dolores. Sí, yo creo que es posible que en el corto plazo es más fácil, obviamente, aumentar impuestos. El tema es que no hay estatura ética o moral para hacer eso si paralelamente no se le muestra a la población que también hay un esfuerzo en la reducción de gastos. Y esos ejemplos que tú señalabas que se han dado de no reponer funcionarios públicos, perfectamente se puede decir, lo vamos a hacer en tales y cuales incisos y no en tales y cuales otros. Me acuerdo, además, cada uno cuando tiene años ya empieza a recordar, esta discusión la tuve con Gabriel, así que si será atemporal, de todos los partidos políticos, y también me decía, ¿y usted qué quiere, Benavente? ¿Menos policías? ¿Menos maestros? Siempre entonces, yo creo que poniéndole la racionalidad, Alberto Sayagués la otra vuelta en una vez en la academia hace un análisis muy claro, que Uruguay tiene una inteligencia en el sector público, que son unas 2.000 personas, más o menos 30.000, ahora deben ser más en las empresas públicas, si metemos todos los satélites que tienen, y el resto, 200 y pico de mil, en la administración central. Bueno, ahí hay que hincar el diente, también en las empresas públicas, ni hablar, pero ahí hay que hincar el diente y ver, bueno, sí, no quiero menos docentes, pero ¿qué pasa con los no docentes? Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer, que es largo, que es trabajoso, sin duda, pero que es imperioso. No puedo ni pensar en aumentar un punto, medio punto de IVA, si no doy primero ese ejemplo y ese paso de que se están haciendo las cosas bien, porque si no, no hay estatura moral para aumentar los impuestos. Yo de nuevo comparto lo que decía María Dolores recién, agrego un número, que a mí me gusta hacer números. En el Centro de Economía nosotros calculamos ese escenario simplemente para tenerlo como base de análisis, de cero reposición, o sea, no 3 contra 1, 3 contra 0, o sea, ¿cuánto nos ahorraríamos de puntos del PBI si en los próximos 4 o 5 años hubiera cero reposición? Estamos hablando que por año se jubilan alrededor de 15.000 personas. Bueno, ¿qué pasaría fiscalmente? ¿Cuánto nos ahorramos si hay cero reposición? Bueno, 2 puntos del PBI, es el ahorro que tendríamos durante 4 o 5 años sin reponer ni uno, ¿no? Cero. Obviamente estamos hablando del escenario más radical, pero está bueno tenerlo para saber de qué magnitud estamos hablando en el escenario de cero reposición, que no quiere decir cero distribución interna, ¿no? O sea, déjame introducir eso porque algo decía cuando hablabas de sus diálogos con autoridades pasadas, que fue muy interesante. También ya se hizo. En los años 90 se trancó y el Estado también las absorbió gente a través de contrataciones y cuestiones. Ahora uno lo piensa como organización, pensar que no entre más gente a un lugar parece ser algo que, si bien puede ser razonable de corto plazo, no es muy sostenible, porque no va a funcionar bien eso, que en este caso es el Estado uruguayo. ¿Cómo lo ves tú, María? Bueno, ya se dio, de hecho, cuando la crisis se tuvo que hacer de la manera más fuerte, y Uruguay redujo el número de funcionarios públicos, y incluso desde antes de la crisis lo venía reduciendo. Pero lo que es importante señalar es un poco esa cuantificación que decía Ignacio. Si uno la compara con el poder recaudador de nuevos impuestos, ¿hasta cuánto va a resistir la economía a nuevos impuestos? Ahí hay un principio económico que dice que primero tiene el rendimiento decreciente, después ya no te rinde. Entonces, ¿en qué termina? En impuestos más duros, como el impuesto a la renta. El IVA tiene una elasticidad muy mayor que uno con la actividad económica. O sea que si estamos en una actividad estancada, difícilmente recaudemos más, por más que sigamos aumentando puntos de IVA. Entonces termina el impuesto a la renta, que tiene, como decía Pablo, todas las externalidades negativas en cuanto a las empresas y en cuanto a las personas. ¿Cuántas veces en una empresa nos pasa que le damos un aumento de sueldo a una persona y nos viene y nos dice, no, mira, gracias, pero cambié de categoría y no es que cobre menos, pero realmente es que no siente el aumento? Bueno, desincentiva el progreso. Más un impuesto a la renta como el uruguayo, como es a la renta, es a los ingresos, porque no te permiten descontar prácticamente nada. O sea que cuidado con eso, ¿no? Ya estamos en un límite de presión fiscal y estamos en un desborde del gasto público que salta a la vista. Cualquiera que vaya a hacer un trámite en una oficina pública, sea de la administración central, sea de una empresa pública,
lo ve. Me acuerdo otro tema que hablando una vuelta con Fernández Huidobro, una vuelta que yo había dicho que había que echar 100.000 funcionarios públicos, cuando eran 250.000, imagínense lo que digo ahora. Y me acuerdo que él me dijo que él cuando entró al ministerio, dijo, esta mujer está loca, no sé qué. Y después que entró al ministerio, dijo, esta mujer se quedó corta. Pablo, impuestos. Ibas a ser provocador y No. te la buscaste. No me quiero repetir, a ver, que hay una obligación ética de conducir la cosa pública de un modo transparente y eficiente, me parece que es indiscutible, todo el mundo debería estar de acuerdo. La restricción presupuestal es la restricción presupuestal. A ver, si nosotros pensamos que podemos mantener un déficit fiscal en torno de 4 puntos del PBI por un periodo prolongado, me parece que las chances de equivocarnos son altas y que el error no son simétricos los errores. El error de ajustar innecesariamente es menos grave que el error de no ajustar a tiempo, elección Macri, no Macri. Después, a ver, me parece que tenemos que ser juiciosos los profesionales con algunos números, Nacho, porque decir que si no suplantamos, si no renovamos ningún funcionario público en 5 años, ahorramos 2 puntos de PBI, digamos, al final miremos dónde están los funcionarios públicos y la gran cantidad de funcionarios públicos que tenemos en la educación, en ACE, en los servicios de salud, en la policía. Para cumplir tu ahorro implica que tenemos que dejar que cuando se jubilan profesores no los repongamos, que es lo mismo policía, lo mismo los servicios de salud. A ver, yo encantado, soy el primero en discutir y plantear cómo bajar el gasto público en los lugares donde el gasto público es improductivo. Como analista me parece que me corresponde decir 2 cosas. Cuidado que ese es un proceso de construcción de consensos que toma tiempo, digamos, y segundo, no hay reformas duraderas si no dejamos de hacer las cosas. No es solo decir, no suplanto un 2 por 1, un 3 por 1, digamos, no lo hago porque voy a dejar de hacer eso, porque si la pretensión es seguir haciendo lo mismo, después, digamos, no va a ocurrir el ahorro. La reforma de los años 90, que fue una reforma de 3 por 1, qué sé yo, primero retiros incentivados. Hicimos una reforma de retiros incentivados, se iban los mejores y después los recontratábamos como consultores. Hicimos un 3 por 1, si no dejamos de hacer cosas, a los 5 o 6 años tenemos una población envejecida, empezamos a tomar becarios. Esas cosas ocurrieron antes de que ganara el Frente Amplio, que uno podría decir que es un partido político con una orientación más favorable a aumentar el gasto público. Digamos, si no hay reformas estructurales y si no decimos lo que vamos a dejar de hacer, no hay recorte. Yo encantado de discutir ese tema. De hecho, ya puse dos ejemplos, digamos, de lo que no se debió hacer o de lo que se debió hacer. Seguir expandiendo el gasto en seguridad social va en contra del crecimiento económico, va en contra del ahorro, va en contra de la equidad. No reformar la caja militar es más de lo mismo. Ahora, la realidad es que después el sistema político no se pone de acuerdo. Nacho. Sí, el número que yo presentaba simplemente era un número hipotético, no era un escenario, ni mucho menos porque no está ni discutido, y es a título de un centro de economía independiente. Después lo que quiero decir es que toda esta discusión del gasto creo que nos lleva a una trampa que nos va comiendo entre todos. Creo que estoy convencido de que no hay espacio para más impuestos, por lo tanto va a haber que ir por ese proceso, pero creo que si en paralelo el Uruguay no empieza a pensar ya en una agenda pro crecimiento, esto es un camino sin regreso. O sea, acá hay que ver cómo crece la torta, hay que buscarle la vuelta, y va en línea de los puntos que planteaba al final Pablo de su presentación. Esos son los puntos que son urgentes, son de mediano y largo plazo, pero si en este contexto el Uruguay no hace un clic, no cambia las expectativas, no genera una agenda pro crecimiento donde se vea un horizonte, en donde va a haber rentabilidad, donde va a haber esperanza, toda esta discusión nos va a llevar hacia un camino que ya vimos en el pasado, de un estancamiento que puede ser muy duradero en la economía uruguaya. La verdad que podremos estar un ratazo más, pero a modo de síntesis, insisto un poco lo que planteé, tal vez no de forma muy decidida porque había otros asuntos, pero tenemos 1 año y medio, es que no se va a hacer nada en 1 año y medio, es un tema capaz que más para politólogos, pero la economía está exigida. Pablo lo planteaba, tenemos una crisis en Argentina que
obviamente si sos la llave. ¿Cómo ves este año y medio? Sí, es bastante difícil pensar que algunas de las reformas profundas que uno está planteando se puedan hacer. Lo que sí se puede hacer es ir buscando aquellos puntos clave en los que podamos plantearle al nuevo gobierno, sea quien sea, ya que no va a tener mayorías parlamentarias, así como me acuerdo que a la salida de la dictadura hubo un acuerdo en respetar los depósitos, porque el gran fantasma era qué iba a pasar con los depósitos. Bueno, ese tipo de cosas sí se podrían ir planteando desde ya. Reformas importantes no, ahora hay que salir de este lío en el que estamos con la situación argentina y no queda otra que hacer cosas de corto plazo, que creo que más o menos el Banco Central las está encarando. Por suerte tenemos espalda de reservas, como señalaban ellos, pero muchas más cosas en este año y medio no. Pero sí buscar aquellos temas clave en los que podríamos pensar en un compromiso hacia el próximo gobierno, sea quien sea. Nacho. En ese punto creo que la inserción internacional es crítico. Yo creo que Uruguay ha avanzado en consensos en materia de educación con EDU 21, que aplaudo y apoyo, y creo que es un gran avance porque el día 1 del próximo gobierno, sea quien sea, va a haber una hoja de ruta discutida por todos los técnicos. Creo que en el área de inserción internacional, en este contexto en que se frenó el crecimiento, en que vamos a estar discutiendo esto de cómo apropiarse un poquito más de la torta por un lado para el otro, creo que abrir la economía es la única solución que veo. Abrir quiere decir reducir tarifas, ir hacia acuerdos de libre comercio, tener una estrategia agresiva de inserción internacional, más allá de acuerdos de libre comercio, sino de reformular la Cancillería, fijar puntos comerciales y cambiar la estrategia, porque ahí tenemos, creo que en este ahogo tenemos que salir, levantar la cabeza y respirar, y solo podemos respirar abriendo más la economía. No deberíamos quedarnos quietos un año y medio. Pero lo vamos a hacer. Pero en los tiempos electorales mandan, me parece, digamos. A ver, yo decía, creo que tenemos pocos riesgos de refinanciamiento en el corto plazo. Y los gobiernos también son hijos del rigor. Entonces me parece que es poco probable que el gobierno se embarque en medidas importantes de aquí a que termine su periodo de gobierno. Me parece igualmente poco probable que tengamos un espacio de construcción de acuerdos políticos a un año y medio de las elecciones. Creo que eso no va a ocurrir. Una pregunta, ¿el grado inversor está en riesgo? Sí, porque si lo analizamos estáticamente, ustedes lo analizan bien, pero si le metemos un año y medio más de un déficit que puede ser relativamente grande. Tengo miedo que me digan que soy poco responsable. No, creo que no sería responsable afirmar alegremente que el grado inversor bajo ningún concepto está en riesgo. Creo que eso no sería responsable de parte de analistas independientes. Creo que me parece, no estoy convencido, me parece que es poco probable que perdamos el grado inversor en el corto plazo, pero me parece que es como una pregunta como de segundo orden. Nosotros no deberíamos creer que podemos mantener esta situación fiscal indefinidamente y no deberíamos creer que solo tenemos que ponernos a corregirla si vemos que nos puede sacar el grado inversor. Me parece que, salvo que pase algo que hoy no está previsto, Uruguay va a conservar el grado inversor en lo que resta de esta administración, y que si el nuevo gobierno decididamente anuncia medidas de ajuste fiscal que hagan creer en una reducción del déficit fiscal, si se implementa una regla fiscal que le dé credibilidad a la política fiscal en el mediano plazo y que nos reduzca la magnitud del ajuste que tenemos que hacer, y que si se anuncia un acuerdo para reformar la seguridad social, el régimen general, las cajas que están en dificultades, como la caja profesional y la caja notarial, y el servicio de pensiones y jubilaciones militares, me parece que Uruguay va a preservar el grado de inversión. Pero bueno, no deja de ser un tema que está arriba de la mesa, digamos, ¿no? Por algo estamos discutiendo
si lo podemos perder o no. Sí, comparto con Pablo. Más allá de lo que digamos o no digamos, si es responsable o no es responsable, lo que importa es qué es lo que determina que un país tenga grado inversor. O sea, básicamente, cuáles son los fundamentos macroeconómicos del país que lo ponen en condición de tener un grado inversor objetiva, ¿no? Más allá de lo que se pueda decir y se puede discutir internamente. Y ahí hay una variable que es crítica. Hay que entender qué es el grado de inversor. Es que una calificadora te puede asegurar que la deuda es pagable y va a haber un compromiso de pago con enorme certeza en el mediano y el largo plazo. Bueno, para eso lo más importante es que la economía crezca. Por lo tanto, creo que no se puede pensar en mantener el grado de inversor solo con un ajuste fiscal, sino hay que poner a esta economía dinamismo y crecimiento. Creo que eso es la clave también para poder mantener el grado de inversor, porque las deudas se pagan fácilmente cuando la economía crece. Cuando la economía no crece, ahí es donde empiezan los problemas para pagar deuda. Por lo tanto, agenda pro crecimiento, eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, y eso se necesitan reformas complejas, pero hay que anunciarlas, y lamentablemente este año y medio no avance en eso es realmente costoso. A los economistas, Ignacio Mullo, Pablo Rosselli y María Dolores, verdaderamente muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado aquí, y será hasta el próximo evento del Centro de Estudios para el Desarrollo. Buenos días.